En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté constantemente con todos ustedes. Oremos. Bueno, a las intenciones que nos hicieron presentes recién, vamos a orar por Olivia Gavinia y Emilia Collado, que después de la misa van a ser incorporados a la familia de los hijos de Dios mediante el sacramento del bautismo. Oramos por ellas para que, como Jesús, crezcan en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres, ayudados por sus padres y padrinos. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con verdadero amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en Cafarnaúm con Jesús. Según el Evangelio de Marcos, que nos acompaña todo este año, Jesús inicia hoy su vida pública en el Evangelio de Marcos. Y lo vemos, si tenemos presente, el domingo pasado había llamado a Santiago y Andrés, que dejando las barcas estaban pescando, lo siguieron. Más adelante llama a Juan y a Santiago, hijos de Zebedeo, a quien dejan en la barca junto con los jornaleros y lo siguen a Jesús. Así que él entra en Cafarnaúm con estos 4 pescadores que han dejado todo para seguirlo. Yo me pregunto, ante este abandonar la barca y las redes, las redes que estaban reparando a su padre y a los jornaleros, ¿qué idea tenían Andrés, Pedro, Santiago y Juan de quién era Jesús? Ciertamente tenemos que pensar que ha habido encuentros previos, como lo decíamos el domingo pasado, con respecto al anterior, ¿no? Cuando Juan el Bautista señala, lo siguen, bueno, en fin. Ciertamente que para que hoy dejaran todo, Pedro y Andrés ya habían tenido un encuentro con él. Probablemente Santiago y Juan también. En algún lado los habrán visto, les habrán contado el proyecto, eran pescadores, eran primos, estaban ahí trabajando juntos. ¿Cómo le habrá hablado Andrés a Simón para llevarlo al encuentro del Señor hace 3 domingos atrás? Por eso, ¿qué idea tendrían de este maestro que los cautivó de esta manera? Ellos van a ser testigos de las primeras actuaciones de Jesús. El lugar, Cafarnaúm, una ciudad pequeña, no grande, pero muy importante, a orillas del lago, puerto pesquero importante, pero por sobre todas las cosas era el paso del vía maris, es decir, del camino hacia el mar. Por supuesto, ahí había que pagar peajes, había que detenerse, era un lugar donde se hospedaba gente, donde comían, donde seguían el viaje, donde negociaban algunas cosas. Algunos de los que venían del mar hasta ahí, le compraban a los que venían hasta ahí del continente, otros iban hasta allá, venían. Tan importante que había una guarnición de soldados romanos, probablemente hayan sido 2 centuriones. Ustedes saben que cada centurión tenía a su cargo 100 soldados. Tener 200 soldados ahí. Imagínense ustedes hoy 200 policías en la ciudad de Tandil, en un lugar mucho más chico que este, ¿no? Era el lugar, como les decía, fronterizo, y había algo importante. Ahí en Cafarnaúm tenía el puesto de cobro de impuestos Leví, a quien el Señor va a llamar y va a ser Mateo, que nos va a dejar también un bellísimo evangelio. Es una ciudad de mucho movimiento, y no es extraño que para Marcos Jesús empiece su vida pública ahí, porque Jesús, como dijimos en Marcos, está permanentemente en movimiento y pone en movimiento a aquellos que se acercan a Él como a aquellos a quienes Él se acerca. A todos los pone en camino. Por eso Jesús va a convertir a Cafarnaúm en el centro de operaciones. Va a ser allí donde va a disponer de una casa, la de Simón y la de Andrés,
casa a la cual se hospedaba como familia y a la cual regresaba después de sus giras apostólicas, diríamos hoy, ¿no? Los expertos en Sagrada Escritura, este texto de hoy, que no nos tenemos que quedar en lo que leímos, por favor, si en la casa pueden continuar la lectura mejor, porque se amplía el panorama. Entre esto que hoy nos hemos leído, que ha seleccionado la Iglesia para este domingo, se continúa con justamente una entrada a la casa de Pedro y de Andrés, ¿no? De Simón y de Andrés, donde Jesús quizá va a cometer el error más grande de su vida, curar a la suegra de Pedro. Lo negó 3 veces, ¿no? Bueno, pero llega allí y sana a una mujer. Después va a curar a un paralítico también, ¿no? La suegra de Pedro tenía fiebre. El paralítico, ¿se acuerdan? Es aquel al cual bajan por el techo, del agujero del techo, ¿no? Había una multitud ya allí que se reunía con él. Y va también a retirarse a la tarde ahora. Si leemos todo el día, hoy está leído prácticamente que mediodía, ¿no? Digo, los expertos en Sagrada Escritura llaman a este texto la jornada de Cafarnaúm. En este día tipo, un día ejemplo que nos presenta Marcos, no falta absolutamente nada. Por eso les pido que sigan después en su casa la lectura, busquen y continúen, para poder entender cómo se desarrolla todo este día donde Jesús inicia su actividad pública en Cafarnaúm. Porque lo vemos llegar y el sábado a la mañana, se ve que ya estaba antes ahí, va a la sinagoga, otra cosa que tenía Cafarnaúm, una sinagoga importante, y ahí judíos encumbrados que participaban de eso, ¿no? Pero donde también estaba el endemoniado. Bueno, la sinagoga de Cafarnaúm, no sé si sería, como una cuarta parte de lo que es esta nave del templo. No era tan grande, no eran cosas, no eran esos templos catedralicios a los cuales nosotros estamos acostumbrados. No, era una sinagoga, importante por la actividad que tenía, ¿no? A veces uno cree que la actividad de la iglesia es grande por los templos grandes que tienen, y no, ha habido ciudades donde han creado las diócesis y la catedral en una ciudad yo conocí es poquitito más grande que esto, nada más, ¿no? Y a lo mejor en el radio de la diócesis tiene iglesias más grandes, pero bueno, esa fue elegida como la sede, ¿no? Catedral no es por el tamaño, catedral viene por la cátedra, porque es el lugar donde el obispo tiene, como sucesor de los apóstoles, la sede para enseñar al pueblo de Dios el camino de la fe. Y esto es lo que hoy vemos a Jesús enseñar, porque llega a la sinagoga y estuvo enseñando en la sinagoga, en los versículos 21 y 22. Y allí se da este acontecimiento del demonio que lo increpa. ¿Qué quieres tú, Nazareno? ¿Cómo es? Vamos a ir al texto, pero no. Dice, y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído por un espíritu impuro. No estaba fuera, Nos pasa hoy en la comunidad. También están los espíritus impuros en muchos de los que participamos en la comunidad. Que a veces aprovechan nuestras debilidades, nuestras flaquezas para dividir, para separar, ¿se acuerdan lo que yo dije al comenzar, ¿no? Mi ministerio acá? Tolerancia cero al chusmerío. Pero sigue el chusmerío. Se va. ¿Y cómo divide? ¿Cómo corroe? ¿No? ¿Cómo afea el óxido? ¿Viste? En las estructuras de metal, cuando vos ves que los marcos de las puertas se van carcomiendo, los marcos de las ventanas también. Bueno, eso es el chusmerío en la comunidad. Y ahí está actuando el demonio. Él es el que divide, diablo. Por eso dice que llegó el sábado, fue ahí y comenzó a enseñar. Ahí quedaron todos asombrados. Había en la sinagoga un hombre de ellos poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús el Nazareno? Lo reconoce como hombre y desde el lugar de su proveniencia, ¿no? Ha venido para acabar con nosotros. Sabe que el Espíritu de Dios un día va a acabar con ellos, ¿no? Ya sé quién es, y ahí le da el título, y que un espíritu impuro le dé el título de santo.
conoce quién es Dios. Entonces, dice el santo de Dios. Por eso, viste, a veces los que más saben de hablar de Dios y todo eso, a veces son los que más tienen demonios adentro. Una vez me preguntó un gran teólogo, me dice, ¿qué opinas de la teología? Y que ha sido quizá una de las asignaturas que más ateos han creado. Pero no porque la teología sea mala, sino porque el demonio se aprovecha de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, para ponernos en contra de Dios o de las cosas de Dios. Y evidentemente estaba ahí en la comunidad. ¿Viste? No había pasado nada hasta que no llegó Jesús. Por eso yo digo, a veces me ha pasado en varias oportunidades, ¿no? Donde como ministro de la Iglesia, teniendo que defender el camino de la fe y las cosas de la doctrina sana de la Iglesia, me han dicho de todo, pero de todo. 2 meses de ordenado y toca el evangelio aquel que decía que todo hombre que se separa de su mujer y se junta, ¿no?, comete adulterio. Prediqué sobre ese evangelio. Salgo de mi primer parroquia y me dice una, ¿quién sos vos, mocoso, para decir esto? Y así uno. Entonces yo digo, cuando lo conversaba con mi director espiritual y todo esto, estas cosas, digo, ¿cómo la gente? Me dijo, Antonio, tranquilo, que cuando vos defendés las verdades de la fe y la sana doctrina de la Iglesia, agitás los demonios que están en nosotros, aunque a veces se presenten como corderitos. Son demonios disfrazados de cordero. Cuando vos predicás la verdad, cuando vos decís lo que es la sana doctrina de la Iglesia, ahí se agitan los demonios. Y seguramente Jesús, que enseñó con mucha autoridad, también agitó los demonios. Y ahí saltaron, ¿no? Y ahí saltaron. ¿Qué quieres de nosotros? Lo vemos a este Jesús hablando con los demonios, pero Él no da ninguna explicación. No. Ahí Él da órdenes que sus rivales tienen que cumplir. Y salieron del hombre. Por eso, no entendamos que es autoridad, fue un servicio de Jesús, que utilizó el poder de la palabra, cállate y sal de él, no dijo más nada, y los otros obedecieron y salieron. El poder de la palabra dicho con convicción. Por eso hoy decíamos, hoy asistimos a una grave crisis de credibilidad en la palabra, y la razón es muchas veces la falta de correspondencia entre discursos y hechos. Quizá esto fue lo que conmovió, esto fue lo que hizo que la comunidad se maravillara y dijera, ¿quién es este que habla con autoridad, no como los escribas? ¿Por qué hacen esta comparación? Porque Jesús habló purificando la doctrina de Dios. Él dijo, ni una y ni una coma van a pasar de la ley, pero purificó el cumplimiento de la ley. Entonces, Él es la palabra hecha carne, la palabra que obedecen hasta los demonios. Así que ahí lo vemos a Jesús entonces, enseñando en la sinagoga, liberando a un endemoniado, más tarde, por eso le digo, continúen la lectura, curando a una mujer en su casa y más tarde retirándose a orar a un lugar desierto, solitario. Así Marcos nos va a presentar, resumido, lo que va a ser toda la actividad ordinaria de Jesús, que la podemos resumir así: enseñar, liberar, curar y orar. Las 4 patas de una mesa. Enseñar, enseñó la doctrina, maravilló, llamó la atención, porque habló claro y convencido de lo que decía, agitó demonios y pudo liberar a los poseídos, que a lo mejor no sabían que estaban poseídos. Es decir, acá es donde la enseñanza tiene que llevar a la conversión. No, que diga cualquier cosa, total yo voy a seguir haciendo lo mío. No, Jesús habló con autoridad, porque no fue un repetidor de historias como los escribas o los fariseos, no, sino que de verdad Él enseñó la doctrina de Dios. Por eso enseñar para poder liberar y también para poder curar. A ver, pensemos hoy de qué demonios tenemos que liberarnos nosotros.
¿Qué demonio va a salir al encuentro de la palabra de Jesús hoy para enfrentarlo? Y ponernos en la presencia de Jesús y ver que de verdad Él le va a decir que nos libere, que se vaya de nosotros. Pero nosotros lo tenemos que dejar ir. Porque a veces no nos conviene dejar ir a los demonios que tenemos adentro, porque se nos acaba el cultivo de nuestra propia quintita. Se vienen abajo nuestros propios intereses. Tenemos que renunciar a haber transformado el espacio de servicio en un espacio de poder. Liberar, curar. Ustedes saben que dicen que la suegra de Pedro tenía fiebre. Hoy en muchos lugares al ingresar nos toman la temperatura, ¿no?, para ver cuánto estamos. A lo mejor en el cuerpo tenemos los 36 grados. Biológicamente estamos como un relojito. Pero ¿y nuestra fiebre intelectual? Nuestra fiebre espiritual, la fiebre de nuestra voluntad, la fiebre de nuestra inteligencia. Que movida vaya a saber por qué otros demonios sube y sube y sube y nos hace tener realmente temperaturas muy altas. Y ustedes saben lo que es la fiebre, ¿no? Cómo te tira abajo. Físicamente andamos bárbaros, pero espiritualmente mal, deprimidos, caídos. Tenemos mucha fiebre espiritual. Pero ¿cómo voy a hacer esto? Yo me imagino a Jesús, todo un maestro, tocando a la suegra de Pedro. Que un profeta tocara a una mujer. Pecado de aquello. ¿Por qué? Porque hemos hecho pecado de lo que no es pecado. Y a veces el demonio es tan sutil que nos ha hecho creer que lo que es pecado no es pecado y que lo que es pecado no es. Qué tremendo, ¿no? A ver, ¿de qué fiebre le vamos a pedir hoy al Señor que nos cure? Y vamos a responder podemos ir en paz cuando terminemos la misa y digamos, demos gracias a Dios. Pero es ahí donde empieza la misión. Es ahí cuando traspasamos la puerta del templo, donde tenemos que ir como Jesús a la plaza pública, a las casas de otros y llevar su mensaje. Es ahí donde empieza la misión. Y eso es terminar el día en oración. A lo mejor yo hoy me voy de acá y no puedo ir a la casa de otro porque sé que hay una dificultad, porque no puedo por el distanciamiento, por eso. Pero a ver, si leemos el texto en nuestra casa, vamos a ver que un grupo de amigos sacó las tejas del techo y bajó al paralítico a la presencia de Jesús. Entonces nuestra misión también es esa. En la oración, traer a la presencia de Jesús a tantos paralíticos. ¿De qué parálisis le tenemos que pedir hoy al Señor que nos cure? Que nos cure. Pedirle que nos vuelva a hacer caminar espiritualmente en el mundo de hoy, que necesita de su presencia. Y estas actividades de Jesús, enseñar, liberar, curar, orar, las realiza en lugares concretos. En lugares concretos. No nos olvidemos que entró a comer a la casa de los pecadores, que habló con las prostitutas, que las tocó, ¿no? Por eso Jesús hoy nos muestra 3 o 4 lugares de acción: la sinagoga, la casa de sus amigos, la plaza pública, el lugar de su oración, el lugar deseado. Hoy podríamos decir, en síntesis, de este Evangelio que Jesús enseña y libera. Su palabra asombró a mucha gente, su forma de hablar despertó dudas. Tu testimonio asombra, tu testimonio despierta dudas, hace repensar la vida de los demás. ¿Serías capaz de sacar algunos de esos nichos, por hablar, como se dice hoy tecnológicamente, ¿no? Nichos en la computación, en la vida, ese nicho, ¿no? De la superstición, de aquellos que no te dan la sal en la mano, sino que la tenés que poner sobre la mesa, de aquel que comulga y tiene la cintita roja. ¿Te atreves?
Jesús enseñó, decíamos, no como repetidor de tradiciones, sino como una fuente autorizada de la doctrina de Dios. Fíjense que Marcos no va a dar los contenidos de la doctrina de Jesús, sino a través de su acción, de cómo Él actúa, de cómo la palabra es eficaz. Cállate y sal fuera de ella. Pone la mano a la suegra de Pedro y la cura de la fiebre. Jesús no da explicaciones, Jesús da órdenes. También Marcos va a subrayar el poder y la fuerza del hecho mismo de la palabra. Este era el profeta anunciado por Moisés en la primera lectura. Por eso, qué lindo que Marcos hoy nos presente a Jesús en su primer acto público como un liberador del hombre. Pidamos al Señor que nos libere de los demonios que tenemos encubiertos, que nos libere de nuestras fiebres interiores, espirituales, intelectuales, que cure nuestras parálisis y que por favor nos dé el espíritu de oración. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ana y Joaquín, ruega por nosotros. Bueno, hoy es San Juan Bosco también, patrono de la Patagonia, aunque no se celebra la fiesta del gran educador y que envió muchos misioneros a nuestra patria. Pidamos entonces por su intercesión en que puedan incrementar su obra y mantener. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Gracias a todos por haber estado, que terminen bien este día del Señor, tengan una hermosa semana. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.